Buenas, este es nuestro reporte de investigación del matemático Barry Mazur. Como sabemos, la utilidad de la matemática se ha convertido en una exigencia social. Para muchos la matemática sin aplicación es una pérdida de tiempo. Sin embargo, si damos un vistazo en la historia de la matemática y la relación de la ciencia, no siempre la matemática creada es aplicada. En muchos casos, los científicos no han contado con una teoría matemática que fundamente y represente sus logros. Por otra parte, muchas teorías matemáticas han estado estancadas, sin ser de utilidad para los científicos. En este apartado existe un ejemplo, el cual es la teoría de números. Esta era de paradigma de la belleza y la pureza matemática. Aunque es posible distinguir casos aislados que ilustran la aplicabilidad de esta disciplina en muchos contextos, es necesario reconocer que la utilidad de esta disciplina como herramienta necesaria para la ciencia inicia a mediados del siglo XX y que la globalización para la informática y la tecnología es un catalizador determinante para esta transformación. A través de la historia han existido muchos matemáticos muy sobresalientes en la rama de la teoría de números. Esta conlleva estudiar las prioridades de los números, de manera particular los enteros, pero más en general estudia las propiedades de los elementos de dominios enteros, así como diversos problemas derivados de su estudio. Contiene una cantidad considerable de problemas que podrían ser comprendidos por no matemáticos. Las necesidades humanas han exigido también avance la capacidad técnica, lo que va contribuyendo por consiguiente al desarrollo de la ciencia y la tecnología. En particular, la evolución de la electrónica, que por ende ha aplicado la creación de nuevos computadores y mejoramiento de otros. En el presente reporte haremos énfasis en la vida de Barry Mazur, cuáles fueron sus inicios en el mundo de la matemática, sus primeros trabajos importantes y su real aporte en la teoría de números. En la biografía de Barry Mazur podemos observar que él nació el 19 de diciembre de 1937 en la ciudad de New York, en Estados Unidos. Se interesó por las matemáticas durante su primer año en la escuela secundaria. Un amigo que era algo mayor de Mazur estaba interesado en la electrónica y esto despertó su interés en Mazur, en las matemáticas, que estaba detrás de los fenómenos físicos y fascinaban a su amigo. Pasó 2 años como estudiante del Instituto de Tecnología de Massachusetts, estudiando cursos que conducen a una licenciatura. El aspecto académico salió bien, pero en el Instituto de Tecnología de Massachusetts tenía el requisito de que los estudiantes participaran en el programa de capacitación de oficiales de la reserva. Mazur sí participó en el programa, pero no lo disfrutó y esto fue evidente en su actuación. En el Instituto Tecnológico de Massachusetts no consideró que hubiera cumplido con los requisitos del programa de capacitación de oficiales de reserva y retuvo su título. Afortunadamente, Princeton está satisfecho con la evidencia de la habilidad matemática, en lugar de requerir un certificado de grado que Mazur nunca recibió, por lo que pudo ingresar a la escuela de posgrado en la Universidad de Princeton. En Princeton, su asesor de tesis fue Ralph Force y también fue influenciado por Bing. Recibió un doctorado en matemática en 1959 por su tesis. Su logro ya era notable porque para entonces había demostrado la conjetura de Schofield en topología geométrica. Antes de la concesión de su doctorado,
que era un investigador en el Instituto de Estudios Avanzados durante la sesión de 1958-1959, se publicaron sus primeros 4 artículos. La definición de equivalencia de incrustaciones combinatorias sobre la estructura de ciertos semigrupos de clases de nudos esféricos, nudos ortotópicos y esféricos, y sobre incrustaciones de esferas. En 1959 se trasladó a la Universidad de Harvard, donde fue Junior Fellow de la Harvard Society on Fellow de 1959 a 1962, antes de unirse al Departamento de Matemáticas en 1962 como profesor asistente. Mientras era un Junior Fellow, Mazur conoció a Grace Dunn, una bióloga investigadora de posgrado en Harvard, que estudiaba la microarquitectura de los gusanos de seda. Se casaron en 1960 y tuvieron un hijo. En 1965 fue ascendido a profesor asociado, convirtiéndose en profesor titular en 1969. Mazur comenzó su carrera investigadora en topología geométrica, pero se ha convertido en uno de los principales expertos mundiales en teoría de números, después de trabajar en geometría algebraica. Barry Mazur, al recibir la Medalla Nacional de Ciencias en el 2011, mencionó: "Creo que todos los matemáticos, cuando enfrentan un problema, se mueven en muchas direcciones a la vez y están tratando de determinar cuáles son los correctos, cuáles son los equivocados. Tienes que estar muy motivado para saber la respuesta". Barry Mazur ha sido uno de los teóricos de números más influyentes en los últimos 40 años. Sus contribuciones cambiaron tanto la forma de hacer aritmética como de pensar en ella. Decimos, lejano en el futuro. ¿Qué hemos hecho cuando dijimos esto? Hemos convertido la metáfora del tiempo en geometría. Convertimos la geometría en álgebra. Cuando decimos Avenida 8, calle 42, estamos hablando de todos los números, pero específicamente pensando en un lugar. Nuestra capacidad para convertir la geometría en álgebra, el álgebra en geometría. La metamorfosis del tiempo como cantidades geométricas es algo que todos hacemos de forma natural. Aunque ciertamente deberíamos celebrar las esferas y los círculos, deberíamos celebrar el aumento de la intuición que viene con la interrelación de las matemáticas y nuestros pensamientos. Primer estudio de Mazur de puntos racionales en curvas modulares, así como su contribución a la teoría de la deformación, fueron fundamentales en la demostración del último teorema de Fermat. Su aporte en la matemática se basa en la topología geométrica en sus inicios, geometría algebraica, geometría diofantina, teorema de torsión de Mazur. Hizo trabajos relacionados a la conjetura principal de la teoría de Iwasawa. Realizó libros como Prime Numbers in the Riemann Hypothesis, Kolyvagin System, Smoothnings of Piecewise Linear Manifolds, y entre otros. La mayoría de trabajos de Mazur están enfocados a la teoría de números. Su avance hacia la teoría de números y algunas de sus notables contribuciones a ese tema se detallaron en la mención del premio Steele, que fue otorgado por su papel de curvas modulares y el ideal de Eisenstein en 1978. Este trabajo determinó la posible torsión de los puntos racionales de las curvas elípticas definidas sobre los números enteros, y también sentó las bases para muchos de los resultados más importantes en la geometría algebraica aritmética
durante los últimos 20 años, incluyendo. En esta se incluye la prueba de la teoría de la conjetura principal de Iwasawa por Masur y Andrew Wiles, trabajos en la conjetura Taniyama-Shimura, que implica una prueba del último teorema de Fermat, el teorema pasado de Fermat en curvas elípticas modulares y el último teorema de Fermat, utilizando los resultados con Taylor en propiedades teóricas de anillos de ciertas álgebras de Hicke, también con la demostración de Loic-Merel de la conjetura de delimitación uniforme para la torsión de curvas elípticas definidas sobre campos numéricos, en Bones por la torse des courbes elliptiques sur les courbes de nombres, en francés. Rara vez un solo artículo ha dado lugar a una gran cantidad de matemáticas importantes, como el artículo de Masur sobre las curvas modulares y el ideal de Eisenstein. Masur había recibido mucho antes del Hubble el premio para el trabajo que pueden ser importantes para la solución del último teorema de Fermat. Este fue galardonado por su trabajo sobre la teoría aritmética de curvas elípticas. Pero, ¿cómo ve Masur la teoría de números? Masur ofrece sus puntos de vista de manera poética en teoría de números como Gatfly, esto es como bichos o insectos. Escribe esa teoría de números, dice, produce sin esfuerzo innumerables problemas que tienen un aire dulce e inocente, flores tentadoras y sin embargo, la teoría de los números está plagada de bichos esperando picar a los tentados amantes de las flores que, una vez mordidos, se inspiran en excesos de esfuerzo. Aportes a la rama de la teoría de números. Mary Masur hizo varios aportes a la teoría de números, por ejemplo, la demostración de la conjetura principal del teorema de Iwasawa ya mencionado, trabajos relacionados al último teorema de Fermat, que es el que vemos acá en pantalla, las curvas modulares y el ideal de Eisenstein, junto con la noción de Masur de las deformaciones de Galois, fueron una herramienta fundamental para la demostración de Wiles al último teorema de Fermat. Este es sin duda una de las conjeturas más antiguas que al fin se pudo demostrar. Esta conjetura nació de la mano del jurista y matemático Pierre de Fermat, que mientras leía su copia del libro Aritmética, un texto matemático escrito por Diofanto de Alejandría en el siglo III a.C., en sus márgenes iba anotando problemas y conjeturas que se le ocurrían sobre la marcha. En los siglos que se sucedieron tras su muerte, otros matemáticos fueron abordando y solucionando cada uno de los problemas que Fermat había garabateado, hasta que solo quedó uno por resolver. No existe ningún número entero positivo n mayor que 2 que satisfaga la ecuación a a la n más b a la n igual a c a la n, o que es lo mismo x a la n más y a la n igual a z a la n. Esta conjetura fue bautizada con el nombre del último teorema de Fermat, precisamente porque era la última proposición de este autor que nadie había podido refutar o verificar. Este matemático dijo también que él ya lo había demostrado. Era una conjetura porque no estaba demostrado y él dijo que lo había podido o sabía cómo demostrarlo, pero que las hojas del libro no le alcanzaban para poder hacerlo. Por último se murió y no lo resolvió hasta que llegó Andrew Wiles, quien fue el que logró demostrar también la conjetura de Taniyama-Shimura, y luego, años después, demostrar el último teorema de Fermat.
Para esto utilizó la inducción matemática a partir de una primera correspondencia de un elemento de la sucesión elíptica con otro de la sucesión modular. Ahora, Wiles y Barry Mazur trabajaban en conjunto en algunos proyectos. Trabajos de Barry Mazur le ayudaron o le aportaron a Andrew Wiles para poder llevar a la demostración de como 113, 115 páginas que tiene la demostración de Andrew Wiles sobre este teorema. Para hacerlo, había provisto las matemáticas de un atajo para muchas otras demostraciones. Problemas en un dominio podrían ser resueltos por analogía recurriendo a problemas en el dominio paralelo. Problemas clásicos sin resolver de las curvas elípticas, algunos de los cuales se retomaban a los antiguos griegos, podrían ser reexaminados utilizando las técnicas modulares disponibles. Y para ir concluyendo, es importante que se conozcan la teoría de los números porque constituye un avance en el accionar no solo racional sino también científico del hombre. Esto en el caso de la teoría de números. Además, este no es un estudio concluido, sino que se siguen estudiando muchos aspectos de ella por grandes del área. Y bueno, esto fue una reseña histórica de lo que era Barry Mazur y lo que es también y sus aportes en el campo de la matemática y cómo lo consiguió. Muchas gracias a todos.